UPTV. El dibujo es una de las artes visuales más antiguas. Hoy en día algunos lo hacen como una forma de recreación o entretenimiento, otros como parte de su trabajo cotidiano. Desde los primeros dibujos que se registran a lo largo de la historia, la técnica para hacerlos ha variado mucho. La tecnología tiene mucho que ver en esto, ya que ha venido a reemplazar el lápiz y el papel por el empleo de programas de computadoras para realizarlos. Pero no todos han dejado de utilizar la destreza de sus manos y el lápiz para transmitir sus mensajes e ideas por medio del lenguaje universal, como lo es el dibujo. Hay personas, algunas muy jóvenes, como es el caso de Miguel Rodríguez, que prefieren utilizar la técnica tradicional del lápiz y el papel para comunicar sin palabras y ofrecernos valiosas obras artísticas. Este chico, que cursa el primer año de la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad de Panamá, es nuestro invitado el día de hoy. Quédate con nosotros y conoceremos más sobre sus trabajos y sobre su técnica de dibujo. Yo soy Larisa Rodríguez y esto es Culturarte. El dibujo es el lenguaje universal en el que desde tiempos prehistóricos el hombre ha manifestado sus sentimientos, ideas, vivencias y emociones. Una de las evidencias más claras de las que se tiene conocimiento son las pinturas rupestres en algunas cuevas de España, que datan de más de 35.000 años de antigüedad. Este es un ejemplo de cómo el ser humano plasmaba en las paredes de las cavernas que habitaba las experiencias que consideraba importante preservar, como su estilo de vida y su entorno. Los egipcios fueron una de las tantas civilizaciones que supieron valerse de este arte para decorar las paredes de sus templos y tumbas, utilizando pigmentos naturales en los que plasmaban su modo de vida, rituales fúnebres y mitológicos. También implementaron un sistema de escritura que consistía en una serie de dibujos simbólicos a los que se conoce como jeroglíficos. La cultura persa, babilónica, mesopotámica y fenicia también influyeron grandemente en el dibujo. Por su parte, la cultura china realizaba sus dibujos en murales, piezas de porcelana y en papel, en los que representaban mayormente la belleza de la naturaleza y figuras humanas. En el siglo VI a.C., la antigua Grecia utilizó la cerámica como lienzo para dibujar. Se les conoce como los máximos representantes del equilibrio en la historia del dibujo. En un principio, sus diseños eran más que nada figuras geométricas, pero más adelante empezaron a dibujar figuras humanas representando actividades diarias, batallas bélicas y rituales religiosos, así también como seres mitológicos y la naturaleza en general. 500 años después, los romanos aportaron la diversidad que faltaba. Obtuvieron en el dibujo el medio para reflejar lo que serían las próximas construcciones, y así aparecen los primeros planos arquitectónicos. Esto cambia la historia del dibujo para crear el dibujo técnico, que requería de mayor técnica y conocimientos matemáticos de los que se habían forjado hasta aquel momento. En sus famosos murales, como los de Pompeya, retrataban una gran variedad de temas, como acontecimientos históricos, mitos, escenas de la vida cotidiana, batallas, entre otros. En la Edad Media se utilizó profusamente el dibujo, generalmente coloreado, para representar sobre pergaminos temas en su mayoría religiosos, a modo de ilustración de historias escritas. Otro aporte importante de esta época fueron las pinturas sobre las cruzadas. La cultura islámica, por su parte, también contribuyó con preciosos dibujos que solían acompañar textos de anatomía, astronomía y astrología. Pero es en el Renacimiento cuando el dibujo se revela, logrando alcanzar un sitio importante en la historia del arte en general. Durante esta época se retoma la influencia greco-romana y se emplean técnicas que permiten representar la realidad lo más finamente posible, apegándose a normas matemáticas y geométricas. El dibujo de la mano de los grandes artistas renacentistas cobra autonomía, adquiriendo valor propio en autorretratos, planos arquitectónicos y variados temas realistas, además de seguir sirviendo como estudio previo imprescindible de otras artes como la pintura, escultura, arquitectura y artes visuales en general. Algunos artistas reconocidos de esta época son Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli y, por supuesto, Leonardo da Vinci.
Bueno, y como pudieron apreciar, el dibujo es una técnica que data de miles de años, desde las épocas prehistóricas, donde nuestros ancestros lo utilizaban para expresar sus sentimientos y sus ideas en las cuevas, en el arte rupestre. Bueno, y el día de hoy tenemos aquí con nuestro invitado Miguel Rodríguez de la Facultad de Arquitectura. Y Miguel, ¿qué opinas de los dibujos rupestres? ¿Te atreverías a dibujar en piedra así como hacían ellos? Sí, claro que me atrevería. Este tipo de dibujos rupestres que se hacían en aquella época era bastante interesante porque expresaban el tipo de casas que se hacía, de casas de animales que se hacían, y ellos le ponían esa mística religiosa acercándose a su realidad. Y cuéntanos sobre las técnicas que utilizaban. Por ejemplo, ellos utilizaban pigmentos de plantas. ¿Qué te parece toda esa genialidad que esas personas utilizaron en ese tiempo? Sí, era una conexión total con la naturaleza, debido a que los materiales que utilizaban eran extraídos de ella. Y eso era bastante interesante porque expresaban eso, la naturaleza, lo que ellos vivían y su religiosidad. Bueno, y pasemos a los egipcios. ¿Qué opinas del dibujo de esta maravillosa civilización? Sí, uno de los que más me llama la atención de toda la historia del arte de las épocas, porque el estilo de su dibujo que utilizaban y su significado eran muy importantes en la religión y los misterios que tenían, lo que significaban de dioses y todo aquello. También la forma en cómo dibujaban a las personas de perfil y el cuerpo de frente. De verdad que sí, es bien llamativo, ¿no? Mirando siempre para un lado. Y del Renacimiento tenemos a Leonardo da Vinci, como pudimos ver, a Miguel Ángel, a otros artistas. ¿Qué opinas de ellos? De verdad que eran muy talentosos, ¿no es cierto? Sí, para mí lo mejor es porque sus grandes aportaciones en el arte, en especial de las pinturas, la forma de dibujar la figura humana y todos estos temas. Muchísimas gracias, Miguel. Más adelante vamos a continuar conversando contigo, pero también tenemos a otro invitado especial, al profesor Dionisio Mejía de la Facultad de Bellas Artes, que nos va a ampliar un poco más el tema de la historia del dibujo y de cómo se ha desarrollado a través de los años. Esto es Culturarte, usted no se mueva. UPTV. Bienvenido, profesor, a Culturarte. Es un placer para nosotros pues que nos acompañe el día de hoy. Cuéntenos cómo hacían nuestros ancestros para dibujar si no contaban con la tecnología que contamos hoy día. Bueno, en relación a eso podemos decir con toda claridad que cada época, cada momento, cada lugar del hombre mismo tiene los recursos. Entonces, por naturaleza y por cuestiones del instintivo y necesidades, ¿ves? El hombre se adapta a esa situación y hace los trabajos. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, el Dios dejó 3 recursos casi fundamentales para la expresión. En eso está el lenguaje, en eso está el dibujo y en eso está la escritura. Entonces, en base a eso, ¿ven? Que nosotros nos interesa es la cuestión del dibujo. Eso viene con en el mismo proceso, de acuerdo con el momento, las necesidades y cosas que se dan. Por eso vemos nosotros las situaciones primeras, vamos a decir una época antes de Cristo y después otra época después de Cristo. Los procesos, las corrientes artísticas de cada época se va dando, pero fundamentalmente el dibujo se requiere para la expresión, es una expresión como si fuera el hablar. Ok, profesor, nos cuenta que el dibujo inició en épocas prehistóricas. ¿Nos puede dar un ejemplo de este arte prehistórico y de cómo fue evolucionando, a través de los años? Correcto, es decir, como te señalo, es una necesidad y es una fuerza que todos llevamos de expresarnos. El hombre primitivo tenía pues la situación de las cuevas, tenía las cuestiones del soporte, vamos a hablar del soporte donde se hace, y tenía la necesidad de aplicarlo. El soporte de ello era completamente piedra,
a veces troncos, a veces madera de cualquier tipo. Es decir, dónde está, cómo está y qué recursos tiene para esto. Y tenía que ingeniarse para buscar la situación de los colores y todo eso, de acuerdo con el momento, de acuerdo con la época, de acuerdo con la situación. Los egipcios, por ejemplo, vimos en un video que utilizaban pigmentos naturales. Claro, así es. Es decir, la naturaleza, el hombre constantemente, la naturaleza es la fuente de todo. Ahí está el recurso para los artistas, para todas las personas. La observación que se haga de la naturaleza es lo que nos va a permitir a nosotros desarrollar, avanzar en las cuestiones científicas, en las cuestiones tecnológicas también. ¿Por qué? Porque a veces la misma naturaleza nos da ejemplos de estas situaciones y el investigador de ahí se coge, observa y actúa. Se inspira en la naturaleza. Exactamente. Háblenos del Renacimiento, por ejemplo. Hubo grandes artistas en esta época. ¿Cómo se desarrolló el dibujo en esta época tan interesante para el arte en general? ¿Y cuál es su opinión sobre este tiempo? Ahí podemos señalar nosotros la situación del Renacimiento, a Leonardo, cuestiones así también la situación del patrón de la figura humana, los cánones, para ir evolucionando y mejorando la situación gráfica, la cuestión de las pinturas, la cuestión de los dibujos. Es importante. Bueno, profesor, todos sabemos que hoy en día contamos con un sinnúmero de tecnologías para realizar dibujos, entre otros tipos de arte, y que, bueno, anteriormente se utilizaba el tradicional lápiz y el papel. ¿Qué opina usted que es mejor para usted, en su opinión muy personal, qué es mejor para realizar el arte del dibujo? ¿El lápiz y el papel o un programa de computadora? Bueno, en ese sentido tenemos que ver la situación de qué tipo de dibujo, porque hay dibujos técnicos, hay dibujos artísticos, que el artístico realmente es el más apegado a la creatividad del individuo, ¿no? Hay dibujo comercial, hay dibujo arquitectónico, hay variedad. Entonces, en todas las manifestaciones y en todo quehacer humano, el ser humano realiza y tiene que basarse en los dibujos, porque los dibujos no es más que líneas, apreciar los objetos, apreciar las imágenes, reflejarlas y realizar los contornos. A veces sale de él lo que él desea en ese sentido y a veces planifica. Ya cuando se planifica más con la tecnología, entonces hay que tomar lo que la ciencia, la tecnología misma nos ha dado en ese momento. Bueno, muchas gracias, profesor, por su aporte en este tema. Muy interesante todo lo que nos ha dicho. Y bueno, nosotros continuamos con mucho más de Culturarte. UPTV. ¿Sabías que de todas las universidades que hay en Centroamérica, la Universidad de Panamá es la primera que cuenta con 7 edificios de innovación y alta tecnología, construidos en los centros regionales para disminuir la brecha digital en el país? UPTV. Muchas veces cuando estamos pequeños y bueno, nos inspira o nos gusta hacer algún tipo de dibujo, nos regañan o nos dicen que no está bien o que debemos hacer otras cosas. Por ejemplo, en la escuela nos regañan los profesores porque no prestamos atención por estar dibujando. Bueno, y en este caso a nuestro compañero aquí, Miguel, no le ha sucedido igual, lo cual ha sido muy bueno porque le ha servido para desarrollar aún más su talento. Y bueno, Miguel, cuéntanos, ¿desde qué edad te diste cuenta que te gustaba dibujar? No me acuerdo de verdad a qué edad comencé a dibujar, pero sí sé que es desde chico que me ha gustado pintar, dibujar, gracias a mi mamá que nos ponía a pintar y a rayar como práctica, así siempre uno de chico. Y siempre cuando uno está en la escuela, antes nos ponían a ilustrar los trabajos, las tareas, y todo lo tenía que hacer con dibujos y me gustaba bastante.
con el pasar del tiempo, cuando he ido creciendo, he participado en concursos, en la escuela y en la casa también me he puesto a practicar, he ido desarrollando y me ha gustado mucho más. Bueno, y desde pequeño, ¿te recuerdas así algún dibujo en especial? ¿Qué temas desarrollabas cuando estabas más pequeño y ahora qué temas te gusta más dibujar? Uno siempre de joven, de chico, siempre la inclinación de uno de dibujar son las cómicas, las tiras cómicas, los programas de televisión, y eso era lo que yo hacía. Trataba de hacer esos dibujos, pero ahora con el pasar del tiempo he tomado la decisión de yo mismo crear mi propio personaje y que tenga un poco de mi estilo y hacer mis propias creaciones. ¿Cómo veían los adultos tu trabajo? ¿Qué te decían de tus dibujos? ¿Te instaban a que siguieras con eso o no te apoyaban tanto? Gracias a Dios siempre me han apoyado y siempre han visto con buenos ojos mis dibujos, y desde pequeño siempre han pensado que tengo un gran talento y de que puedo ser un gran artista, un gran dibujante en el futuro. Y bueno, cuéntanos cómo ha venido desarrollándose tu dibujo, qué temas te gusta, bueno, ya nos contaste qué temas te gusta desarrollar, los colores que utilizas, qué colores te llaman más la atención, por ejemplo. Ha sido una evolución y un desarrollo muy importante gracias a la práctica y el esfuerzo constante de todos los días dibujar y buscar siempre el mejor dibujo, no conformarse y querer siempre hacerlo mejor. Y el color que más me gusta es el celeste y el azul, esos tonos, pero siempre me caracterizo por utilizar casi todos los colores, todos me gustan. Muy bien. Y Miguel, ¿cuánto tiempo te ha tomado hacer tus dibujos? ¿Cuál es el que más tiempo te ha durado hacer? Mis dibujos siempre lo hago con bastante paciencia, no lo trato de hacer lo más rápido posible, siempre trato de hacerlo en varios días, dependiendo del tamaño del dibujo y cómo sea. Hay veces que lo hago en un solo día y otros de 3 a 5 días. Bueno, Miguel, ya ahora estás en la universidad, pero bueno, todos sabemos que tu talento sobre el dibujo se ha venido desarrollando desde muchos años antes. ¿Qué hiciste antes de entrar acá a la universidad? ¿Has participado en algún concurso, en alguna, alguna competencia en tu salón o algo así en lo que hayas salido victorioso con tu talento? Sí, he participado en concursos que hacían en la escuela, tanto en primaria como secundaria. Algunas veces he ganado y en el otro no ganaba, pero siempre quedaba entre los finalistas. Pero premios así importantes no he ganado. ¿Y qué tal ha sido para ti esas experiencias? Una experiencia muy bonita porque tienen una enseñanza y me ha enseñado mucho a seguir siempre hacia adelante y esforzándome. ¿Tus dibujos son originales o te basas en algún modelo en especial para realizarlos? Siempre trato de que sean originales en el sentido de crear mis propios personajes, como ya te había mencionado, pero siempre dándole un toque propio y característico, acercándose de lo cómico a lo más realista posible. Y en algunos lo que me inspiro en los modelos son para los retratos de las personas, de artistas, deportistas. Me gusta realizarlo. ¿Y qué haces cuando de repente te inspiras y haces un dibujo? ¿Lo guardas, los vendes o qué haces con ellos? Simplemente los guardo. Algunos los vendo, pero la mayoría los guardo. ¿Traíste algunos dibujos para que nos muestres y le expliques a nuestros amigos tu técnica y qué te gusta de ellos? Sí, claro. Aquí tengo este dibujo de Morgan Freeman. Es un retrato que hice hace varios meses. Lo hice en técnica de lápices de colores porque me gusta mucho, me gusta bastante mostrar la realidad, el realismo con las sombras y el brillo de los ojos en la cara y todo eso. Aquí también un dibujo cómico acercándose a la realidad. Este dibujo le puse como título "Cómo querer matar la libertad". Explícanos por qué ese tema, ese título es muy interesante. Porque necesitamos expresarnos y siempre ser libres, y eso es algo que todos nos merecemos y que no nos deben privar. Muy muy bonito tu mensaje, Miguel. Cuéntanos, ¿tu habilidad sobre el dibujo fue lo que te llamó la atención para estudiar diseño gráfico? Sí, claro, el saber dibujar y que me guste esto
me motivó a estudiar diseño gráfico porque es una carrera que está íntimamente relacionada con las artes. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Más adelante vamos a continuar conversando contigo y conociendo mucho más de tu talento. Usted no se mueva, que continuamos con mucho más de Culturarte. Ya regresamos. UPTV. En Panamá y el mundo existen muchos artistas y dibujantes muy reconocidos. En nuestro país, por ejemplo, existen gran variedad de caricaturistas muy reconocidos que trabajan para los medios de comunicación. Miguel, hemos visto que varios de tus dibujos son caricaturas. ¿Planeas en un futuro trabajar para un medio de comunicación haciendo este tipo de trabajo? Sí, claro. Hace mucho empecé a intentar dibujar caricaturas de personas y me ha gustado bastante cómo quedan y la forma de realizarlas. Y sí aceptaría poder trabajar en este tipo de trabajo periodístico. Háblanos un poquito sobre la técnica que utilizas. ¿Cuál es tu favorita y por qué la realizas? ¿En qué consiste también? Para aclararle a nuestros amigos televidentes. La técnica que más me gusta son los lápices de colores, porque así siento que el trabajo y los dibujos siento que están vivos y se pueden apreciar más con los colores. Bueno, ya conversamos sobre la técnica. Ahora cuéntanos, ¿qué es lo más difícil al momento de hacer un dibujo? ¿Qué consideras tú que te cuesta un poquito más a la hora de dibujar? Para mí lo más difícil al momento de dibujar pienso que es el buscar el tema o lo que quiero transmitir. Pero no es tan difícil porque es algo que me gusta y pienso que fluye al momento de comenzar a hacerlo. Bueno, Miguel, ya estás estudiando primer año en la licenciatura de diseño gráfico. ¿Y cómo haces para equilibrar el tiempo de la universidad con tu pasión por el dibujo? ¿Cómo haces para dibujar estas obras de arte que haces en tan poco tiempo? Porque sabemos que los estudiantes pues cuentan con muy poco tiempo para hacer todas esas cosas. Sí, bueno, en esta carrera hay bastante materias en las que tenemos que dibujar. Por lo tanto, tengo que hacer tareas con dibujo y a veces saco tiempo para hacer mi dibujo. El mejor momento para hacer mi dibujo es en la noche. ¿Te inspira más en la noche? Sí, claro. Ese es el momento cuando llega mi inspiración. Qué bueno. Bueno, Miguel, ya vamos a despedir nuestro Culturarte del día de hoy. Envíanos un mensaje a esos jóvenes, a esos niños en especial, que sienten esa pasión por dibujar y que a lo mejor quisieran como esa motivación extra por parte de un artista como tú para desarrollarlos en un futuro. También a sus padres para que los apoyen en todo lo que tenga que ver con este talento. Claro, les invito a todos los niños y a todos los jóvenes que les gusta dibujar, que nunca dejen de practicarlo y siempre crean en uno mismo y en su trabajo, que siempre tengan fe en eso, que ahí siempre hay que esforzarse y nunca conformarse, buscar siempre lo mejor de uno. También para los padres que nunca dejen apoyar a sus hijos en todo lo que hagan. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Culturarte. Fue muy bueno tenerte aquí con nosotros y que nos mostraras tu talento y también al público que está al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias a ustedes por vernos una vez más acá en Culturarte. Yo soy Larisa Rodríguez y nos vemos en la próxima. UPTV.